Hola, hola mis hermanos, estamos aquí para ver el segundo tema de esta lección que estamos viendo, ¿verdad? De la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La mayor esperanza del cristiano, pues es la resurrección, ¿verdad? La vida eterna, que el Señor nos levantará, el mismo Espíritu que lo levantó a Él, dice Pablo, tanto a los romanos como a los corintios, el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo, nos levantará también a nosotros. Así que esa es nuestra confianza cuando nos enfrentamos a la pérdida de un familiar o nuestra propia vida cuando está en riesgo por una enfermedad o qué sé yo. No debemos tener temor, no debemos tener miedo, sino con esa paz y tranquilidad, esa seguridad de nuestra salvación la debemos de enfrentar. Y ahora les voy a estar leyendo Juan 11, voy a continuar del 5 al 16, es un poquito largo el texto, pero la lección no es tan larga, hoy es más corta, les leo, dice, y amaba Jesús a María, a Marta y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, o sea, no fue, se quedó 2 días más, aunque los amaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, dice, 2 días más. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Eso respondió Jesús. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pensaban que estaba solo dormido. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y ahí van, caminando hacia Judea, donde vivía Lázaro. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Acuérdense que Tomás era un poco renuente, incrédulo, ¿verdad? Como algunos de nosotros alguna vez lo fuimos. Muchos aún todavía dudan. Entonces así era un hueso duro de roer Tomás, ¿verdad? Espero que ya nosotros no seamos como Tomás, porque dice Santiago que debemos de tener una fe firme y para que cuando pidamos al Señor lo hagamos no dudando, porque dice Santiago que el que duda es como las olas del mar. Y miren que Santiago sabía de eso, porque él no creía en nuestro Señor. Fue hasta después, ¿verdad?, de la muerte y resurrección que sus hermanos creyeron. Y pues Santiago es un medio hermano de Jesús. Así que continuemos entonces. El tema de hoy, después de haberles leído el texto bíblico, porque es solamente una cita la que vamos a ver el día de hoy, después de eso, el tema se llama la necesidad del duelo. Ayer hablamos que es necesario el duelo ante una pérdida. Y el primer punto dice, al principio es un dolor intenso. En este mundo todo ser vivo muere. Solo quien no vive no muere, pues la muerte es parte inseparable de la vida. La llevamos con nosotros siempre y es absolutamente inevitable. Sabemos con certeza que todos moriremos algún día, pero aquí es muy necesario preguntarnos lo siguiente: ¿cómo enfrentamos o enfrentaremos esa realidad? ¿Qué sentimos o sentiremos ante la muerte de un ser querido, de una persona de las que amamos? Pues dolor y tristeza inevitablemente vamos a sentir. Quizás sufrimiento terrible al inicio. Por favor, en esta parte de la lección, tomemos un tiempo para reflexionar. Puede usar alguna de las siguientes preguntas usted para reflexionar. ¿Qué es el duelo? ¿Está permitido a los cristianos hacer duelo? ¿Cómo debe ser el duelo de los cristianos? ¿Cómo afecta el duelo a otras personas? ¿Cómo afecta el duelo la fe de un cristiano? Entonces, esa reflexión es referente al dolor intenso
cuando recién perdemos a un ser querido, en esos primeros momentos. Pero luego dice que el dolor llega a formar parte de la vida de algunas personas. No logran superarlo. La muerte causa un dolor intenso y es natural. Nadie desea la muerte de las personas que ama. Es lo más triste y doloroso que nos puede pasar. Juan relató que al llegar Jesús a la casa de las hermanas Marta y María, lloró profundamente, inconsolable, al verlas a ellas llorar. Fíjense, Jesús no estaba llorando. Yo siempre había creído que Jesús lloraba por Lázaro, pero dice que aquí Jesús lloró por el dolor que las hermanas sentían por la pérdida de Lázaro. Dice que Jesús lloró profundamente al ver a las hermanas llorar inconsolables. La Biblia en su versículo más corto, con solo 2 palabras, expresa cómo se conmovió Jesús, quien es Dios, pero también recordemos que era un ser humano. Y en el versículo de Juan 11:35, la palabra dice, Jesús lloró. Por eso es un versículo muy corto, porque es solo lo que dice, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Por ver la tristeza y el dolor de Marta y María. Por eso lloró. Dice que después de pasado un tiempo, dice que el duelo empieza a surgir efecto en la persona. Por eso es necesario el duelo, porque ayuda a entender, ayuda a asimilar la pérdida y poco a poco ir consolándose o confrontando ese suceso. Vamos a ver qué dice al respecto. Un consejo dice que podemos dar a las personas que sufren por la pérdida de un ser querido es que es justo llorar ante el dolor de la muerte. Eso es bueno porque desahoga la pena. Lloremos por nuestro dolor y lloremos también ante el dolor de los demás. Desahoguemos nuestra pena y apoyemos a los otros consolando a aquel que sufre ante la dura realidad de la muerte. Mas no nos pasemos toda la vida llorando por un ser querido que ya se fue, que ya pasó a otra realidad, porque entonces es como ir contra la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios fue que ese ser querido se fuera, aceptémosle y dejemos ya de llorar. Entreguemos esa pena al Señor. Pero después de los momentos terribles de ese impacto brutal, después de los naturales acontecimientos y necesarios días de dolor y de duelo, sigamos viviendo como para el Señor. No nos quedemos estancados ahí en ese dolor. No superar el dolor es no vivir en la voluntad de Dios. No nos sepultemos junto con la persona que ya murió, porque nosotros al Señor le ha placido mantenernos con vida. Así que no nos sepultemos junto con ese ser querido que ya partió. Alrededor de nosotros hay otras personas que siguen siendo parte importante de nuestra vida. Mantenernos en el duelo significa rechazar amar a las otras personas, puesto que ellas también sufrirán al vernos a nosotros sufrir por algo inevitable, por algo que fue decisión de Dios llevárselo. Así que suframos el duelo por un leve tiempo y luego volvamos a nuestra vida, a nuestra realidad y recordemos a ese ser querido, pero ya no con dolor, sino recordando aquellos momentos hermosos que vivimos a su lado. Recordemos que las personas que aún tenemos con vida nos aman y nos necesitan. Necesitan de nuestro amor y de nuestro apoyo y toda nuestra atención. Y no es justo dividirla, quitarle la atención para entregársela a un muerto, alguien que ya no está. Y si acaso se nos anuncia la proximidad de nuestra propia muerte, no de un ser querido, sino de nuestra propia partida, después de lágrimas quizá, por ese momento, sigamos viviendo el resto de tiempo que al Señor le plazca dejarnos en este mundo. Entonces, con esta lección nos ha quedado claro que debemos llorar por un leve tiempo la muerte de un ser querido, pero no estancarnos ahí, sufriendo por algo que ya fue, ya no es más. Vivir nuestros días de duelo es justo, mas no es saludable, ni emocional ni espiritualmente, quedarnos en el duelo. Pero no debemos desesperarnos, porque la muerte no es el final. Hay otra vida. El cristiano sabe que
El cristiano sabe que la muerte no es el final de la vida, sino una etapa, un proceso. Por eso el cristiano sufre la pena por un corto tiempo y luego ya la supera y sigue viviendo como para el Señor. Los que no conocen al Señor, los que no le han conocido, los que no han sido redimidos, se mantienen en el duelo porque no saben de la esperanza que hay. No conocen la esperanza de que la muerte es solamente una etapa para pasar a esperar que el Señor venga y le resucite para glorificarle y darle una vida eterna y gloriosa. Ahí están, mis hermanos. La clase de hoy, como les dije, fue muy cortita, pero fue muy hermosa porque nos enseña a cómo vivir el duelo. Hay personas que se quedan por siempre estancadas en la muerte de un ser querido o de varios seres queridos que ya partieron. Pues aquí el escritor del Sendero de la Verdad nos anima, nos exhorta, nos instruye conforme a la palabra de Dios a no quedarnos en el duelo, a no estancarnos, porque la muerte no es el final. Jesús lo dijo. Ahí vaya y lea el capítulo 11 de Juan. Cuando Jesús le avisan que Lázaro murió, que Lázaro está enfermo, él dice, pero esa enfermedad no es para muerte. Porque él sabe que la muerte no es el final. Porque a los hijos de Dios no tienen final. Porque tienen vida eterna. Desde ahora, desde aquí en la tierra, viviendo la vida eterna. Claro, si estás viviendo en la voluntad de Dios, conforme a su palabra, santificándote día con día, estás viviendo la eternidad. Pero si nada más aceptaste al Señor y seguiste viviendo como mundano, quizás realmente no hubo una redención, por eso seguiste viviendo como mundano cuando no hay redención. Cuando hay redención ya no puedes volver a ser igual. Esa es la evidencia de que una persona ha sido salva, porque ya no puede seguir siendo como era antes. Porque el Espíritu Santo que mora en ella no le permite ser como era antes. Entonces, ese Espíritu Santo que mora en ella, cuando se enfrenta a la muerte, es el que le consuela, es el que le conforta. Ese Espíritu Santo le conforta y le dice que ese no es el final y le lleva a la palabra. Por eso nuestro refugio es la palabra, pero es necesario haber nacido de nuevo. Es necesario conocer al Señor, porque yo les contaba mi propio testimonio en la primera clase y yo les decía cómo me llevó años, aunque leía la palabra, entender y sufrir el duelo. Cómo yo tuve un duelo de casi 30 años por la muerte de mi hijo, solo por no conocer la voluntad de Dios. Una vez que conocí la voluntad de Dios, pero no solo la conocí, empecé a vivir en su voluntad, todo cambió y pude entender que mi hijo estaba con el Señor. Él no tenía pecado, él era un ser inocente. Así que, mis hermanos, aunque nosotros sepamos que nuestro familiar andaba mal y pues quizá no fue a la presencia de Dios, sino que estará esperando el juicio eterno, nada podemos hacer. Y llorar por un tiempo está bien porque nos va a ayudar a mitigar el dolor, pero nos invita a no quedarnos ahí, sino que a superar eso, porque fue la voluntad de Dios, y no superarlo es ir contra la voluntad de Dios, es decirle al Señor que se equivocó, que no se lo debía de haber llevado, que fue un error de Él, y Dios no se equivoca. Todo lo que Él hace es perfecto. Y así como Él es perfecto, Él nos dará ese consuelo perfecto a nosotros. Confiemos en Él, tengamos la esperanza de que nos dolerá por algún tiempo, pero luego pasará. No nos estanquemos. Entreguémosle a Él esa pena, porque dice que en la cruz llevó todos nuestros dolores. Entreguémosles ese dolor a Dios y Él sabrá qué hacer con él. Y Él nos dará el consuelo, ese bálsamo de paz. Él nos lo va a dar. ¿Cuándo? Él sabe cuándo, cuando Él le plazca. Que tengan un bendecido día y continuamos. Todavía nos va a faltar un tema más para terminar esta clase.